Amados hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre transmitiendo desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a, como siempre, a encomendarnos a nuestro Señor para pedir su dirección. Padre Celestial, damos-te agradecimientos porque una vez más me das la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo sea el que me dirija y que tú hables a través de tu servidor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Colosenses. Estamos en el subtema descripción que hace el apóstol Pablo de la plenitud de Cristo en su segunda parte. Y ahora vamos a ver la lección número 61, parte 2. Recuerden que este tema lo vamos a estar difundiendo a través de Colosenses 2, desde el versículo 10 hasta el 15. Y como ya les he dicho, se van a presentar al menos unas 10 lecciones o 12 lecciones acerca de este tema. También les recuerdo que si desean que se tomen en cuenta en las oraciones, por favor escríbanos y nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Estamos hablando de lo completo de Cristo y lo que vamos a continuar expresando es el versículo 11, donde en su primera parte nos dice que en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Una vez que demostró que los cristianos están completos en Cristo, en el versículo 10, el apóstol Pablo especificó algunas de las bendiciones que tenemos en Él. La primera que se menciona en esta sección es haber sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Bueno, a la circuncisión se le daba especial importancia por la promesa de Dios hecha a Abraham. Dios dijo que Él sería el Dios de los que fueran circuncidados. Y vamos a recordar esto en Génesis 17, versículos 7 al 13, donde tiene el origen de esta circuncisión, la cual fue establecida por nuestro Dios para Abraham. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y Él de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero
que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Esta promesa no cobijaba a niños hebreos no circuncidados, ni a gentiles no circuncidados. Estos estaban excluidos de los pactos de la promesa. Entonces, fíjense bien que esto lo sella sobre todo cuando vamos a la epístola del apóstol Pablo en Efesios 2, 11 al 13. 11 al 13 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todos los hebreos no circuncidados estaban comprendidos, es decir, todos los hebreos no circuncidados habían de ser cortados de Israel. Dice Génesis, ya lo leímos en el versículo 14. Entonces, bajo el nuevo pacto, Dios es el Dios de los que han recibido la circuncisión espiritual del bautismo. Cuando somos bautizados, llegamos a ser sus hijos y somos hechos herederos de la promesa que Él hizo a Abraham. Noten lo que nos dice también el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los versículos 11 al 13 de Colosenses 2 contienen dos comparaciones de lo físico con lo espiritual. Primero, el apóstol Pablo comparó la circuncisión física con la espiritual. Los colosenses que estaban en Cristo habían sido circuncidados espiritualmente con la circuncisión de Cristo, no hecha a mano. Esto estaba en contraste con la circuncisión judía física que se hacía con manos humanas. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo no estaba enseñando que las manos humanas no administraron el bautismo a los que llegaron a ser cristianos en Colosas. Antes estaba aseverando que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado de ellos sin intervención de manos humanas. Hay que entender bien esta situación. Circuncisión antiguo testamentaria era un acto físico hecho a manos por la tribu de Leví. Entonces, pero la circuncisión en Cristo es a través del bautismo. Dios hizo su parte para desechar el cuerpo carnal cuando los colosenses hicieron su parte
al ser sepultados y resucitados con Jesús en el bautismo. Más adelante en este estudio les doy un adelanto. Vamos a profundizar en el estudio acerca del bautismo, viéndolo desde el punto de vista que es paralelo a la circuncisión que vemos aquí en Colosenses 2, 11 al 13. Yo hago referencia a un cuadro que tengo aquí. Ese cuadro es en relación a las condiciones de los cristianos en Colosas, extraído de los versos 11 al 13 de Colosenses 2. ¿Cuál era en primer lugar la condición pasada? Espiritualmente incircuncisos en la carne, o sea, pasiones carnales. Esto está comprendido en el verso 13. ¿Cuál es la causa del cambio? Echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal al ser sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo, versos 11 y 12. ¿Y cuál es el resultado? Espiritualmente circuncidados cuando fueron bautizados y fueron quitadas las pasiones carnales, versículo 11. Otra condición pasada es que espiritualmente estaban muertos, según el verso 13, pero según el verso 12 dice que hemos resucitados con Cristo en el bautismo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que recibieron vida con Cristo por la fe en el poder de Dios, comprendido en los versos 12 y 13. Y la última comparación es, los colosenses estaban muertos en pecados, como todo cristiano, cuando no había obedecido al Señor, por supuesto. Pero ¿cuál fue la causa del cambio? Bautizados en Cristo, versículo 11. ¿Y cuál fue el resultado? Que todos los pecados fueron perdonados, según nos presenta precisamente este versículo 13. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la circuncisión judía era innecesaria a estas alturas, pues los colosenses estaban completos en Cristo. La ley que Dios había dado a Israel no tenía nada más que ofrecer a ellos. Jesús, por su vida y sus enseñanzas, cubría todas las necesidades de ellos, como lo dijo el apóstol Pablo anteriormente en su carta cuando estudiamos el verso 14 del capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Luego aquí en este versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si bien la circuncisión judía exigía echar fuera un pedazo de carne física, porque esto era lo que era la circuncisión judía, por medio de cortar el prepucio, la circuncisión de Cristo, el bautismo, echaba fuera la culpa del pecado. Entonces, el apóstol Pablo está recalcando que ella, o sea, la circuncisión espiritual, es la obra de Dios que se experimenta en el bautismo. Esto es bien claro de acuerdo a lo que estamos estudiando. Fíjense que el apóstol Pablo presentó 3 condiciones en que se encontraban los colosenses anteriormente, óigase bien, anteriormente, y aseveró cómo éstas habían sido corregidas por Dios. Ahora, hay que entender que cuando estoy diciendo colosenses, se está hablando de los cristianos en Colosas, no de toda la ciudad de Colosas. Los que no habían obedecido ni querían someterse a Cristo, evidentemente que no solo por ser de Colosas les comprendía estas bendiciones.
Bueno, vamos a ver estas tres condiciones. La condición número 1 es que los colosenses habían sido espiritualmente incircuncisos en la carne y habían estado contaminados por el pecado debido a las pasiones carnales de ellos. ¿Cuál es la corrección que vemos? En el bautismo, ellos fueron circuncidados y sus pasiones carnales fueron echadas fuera. ¿Cuál es la condición número 2? Habían estado espiritualmente muertos. ¿Cuál es la corrección? Fueron resucitados con Jesús a una nueva vida espiritual por medio de participar físicamente de la sepultura y resurrección de Jesús en el bautismo, gracias a la fe de ellos en el poder de Dios. Y por último, veamos la condición número 3. Habían estado muertos en pecado. ¿Cuál es la corrección? Se les dio vida y fueron perdonados de todas sus transgresiones cuando fueron bautizados. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, esto usted lo oye como una aplicación directa a los colosenses, a los cristianos colosenses, pero es una aplicación directa a todos los cristianos desde que hemos obedecido al bautismo en Cristo Jesús. Esa es la realidad que nos corresponde a todos los cristianos. O sea, yo quiero que usted no se quede, esto está aplicado nada más a los colosenses. No, está aplicado a todos nosotros. Y póngale atención a lo que en este estudio voy a seguir y los subsiguientes estudios voy a seguir diciendo, aunque lo apliquemos a los colosenses, porque precisamente es la carta que estamos estudiando, tiene una aplicación a nosotros como hijos e hijas de Dios. Bueno, pasemos a otro punto importante de esta lección. Ese punto importante es condiciones de los cristianos de Colosas, que está comprendido en los versos 11 al 13. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dice la parte B del versículo 11: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El sustantivo griego apekdusis, con K en el medio, apekdusis, que se traduce por echar fuera de vosotros, se lo repito, se traduce echar fuera de vosotros, aparece únicamente aquí. Una forma verbal de la palabra que el apóstol Pablo usa en otro lugar se traduce por despojando. Noten lo que nos dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y precisamente hacer a un lado. Mire lo que dice Colosenses 3:9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, insinúa un corte limpio con una vida pasada, aunque la metáfora tiene que ver con quitarse la túnica y con arrancarse un juego de vestiduras no deseadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la circuncisión de Cristo implica quitarse, hacer a un lado el cuerpo pecaminoso carnal, las pasiones carnales que controlan a las personas y llevan a la tentación a pecar.
tanto en la versión del Rey Santiago antigua como en la revisión de esta versión, a diferencia de las traducciones posteriores, se lee el cuerpo de los pecados de la carne. Un pie de página de algunas impresiones de la nueva versión del Rey Santiago asevera que los manuscritos más antiguos no contienen la frase de los pecados. Entonces, la palabra cuerpo, que es la palabra griega soma, acuérdense que esto ya hemos estudiado algo de ello en la lección pasada. Esta palabra cuerpo, soma, no se refiere al cuerpo físico en sí, pues el cuerpo físico no es echado fuera en el bautismo. En este contexto, cuerpo significa sustancia, tal como en Romanos 6:6, donde dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, cuerpo del pecado, pues. Y Romanos 7:24 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte, lo que es aquí personificado. El mismo significado se encuentra en Colosenses 2:17. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué vemos de todo esto? Que el apóstol Pablo nos está enseñando que la sustancia, la personificación de las pasiones carnales, fue circuncidada a través del bautismo. En otras palabras, las pasiones carnales de los colosenses fueron echadas fuera por la circuncisión de Cristo. Ahora, fíjense bien, yo le quiero hacer énfasis a esto. El hecho de hablar del bautismo, nunca lo tome como un rito, porque si usted toma el bautismo como un rito, eso no sirve de nada. Usted tiene que entender el bautismo en Cristo como algo que realmente actúa en nosotros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que usted así lo entienda. La palabra carnal, que es la palabra sarx, S-A-R-X, se usa de diferentes modos en el Nuevo Testamento. También le doy otra segunda aclaración. Vamos al final de estos mensajes que les estoy presentando, quizás cuando lleguemos a las lecciones 10 en adelante, le voy a poner cuidado a esta situación de la palabra carnal, o sea, sarx. A veces la palabra resulta difícil de traducir a nuestro idioma. Usar la palabra carne para traducir sarx, como la usan muchas traducciones. Por ejemplo, la versión del Rey Santiago traduce sarx por carne 147 veces, por carnal 2 veces, por carnalmente 1 vez, y por otra palabra inglesa que también significa carnalmente 1 vez. Entonces, induce menos a error que traducirla por naturaleza pecaminosa en este pasaje y en otros. Como le digo, lo vamos a ver más detallado cuando lleguemos a este estudio especial sobre la palabra sarx, o sea, carne, del idioma griego. Al considerar pues el contexto, el lector puede determinar el significado. La palabra puede significar, y mire, vamos a ver a continuación 7 significados.
de la palabra carne. 7 significados que son muy importantes, pero el tiempo me está diciendo que debo de dirigirme al Señor en oración, y cuando haya terminado mi oración vamos a dar estos significados de la palabra carne. Nuestro Padre Celestial, Dios de amor y de toda consolación, nos acercamos a ti con corazón contrito y humillado, sabiendo que así tú nos oirás nuestras rogativas. Gracias, nuestro Dios, por habernos dejado esta herramienta poderosa como lo es la oración, que nos mantiene en sintonía contigo. Gracias al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y consumador de nuestra fe. Ahora, Dios, nos dolemos con nuestros hermanos que sufren por sus dolencias, que sufren por sus enfermedades crónicas. Oramos por nuestra hermana Eugenia Ayala, que está siendo dializada, por el hermano Manuel de Jesús Azucena, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el hermano Mario Lara, por el hermano Teléforo Rodela, por la hermana Maribel Calderón, por el hermano Ulises Morán, y oramos por los siguientes hermanos que están padeciendo de cáncer: la hermana Claudia Lara, la hermana Esmeralda de Hernández, las niñas Esbeidi y Lexi, la hermana Dora Mendoza, la hermana Paula Martínez, la hermana Laura Preciado, el hermano Jorge Chalco, y una oración también especial por nuestro hermano Miguel Osvaldo Aguilar, que en unos pocos días comenzará con las quimioterapias y radioterapias. Y también oramos por el amigo Alfonso Muñoz, que se está recuperando de una oración de corazón, y de una cirugía de corazón. También, Señor, la noche recién pasada recibimos la triste noticia de que las naciones de Turquía y de Siria les ha sorprendido un fuerte terremoto donde ha habido una mortandad terrible. Se habla al inicio de 1.500 muertes, se habla de 7.000 heridos. Señor, socórrelos a ellos. Sabemos que tú tienes el poder para ayudar en estas circunstancias tan duras. Hacemos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les he dicho, vamos a considerar el contexto para hablar de lo que significa la palabra carne. Número 1. Carne es el tejido que cubre un cuerpo. Y para cada declaración, evidentemente lo voy a estar apoyando con las respectivas citas bíblicas. Bueno, carne, el tejido que cubre un cuerpo. Lucas 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y noten y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Luego 1 Corintios 15:39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Significado número 2. El cuerpo de un ser animado. Noten el apoyo de esto en Hechos 2:31. Viéndolo antes,
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, que podría incluir debilidad corporal. Vamos a Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Significado número 3 de la palabra carne. La humanidad en general, los seres humanos. Mateo 17 nos dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego Lucas 3:6, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y por último, en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, pasemos al cuarto significado: lo que desciende de los humanos. Lo que desciende de los humanos. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Dice que era del linaje de David según la carne. Luego en Romanos 11:14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. En Hechos 2:30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Luego en Gálatas 4:23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Significado número 5 de la palabra carne: la vida con las limitaciones del cuerpo humano. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Significado número 6: principios basados en estándares del mundo. Dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el último significado, que se refiere a las pasiones carnales relacionadas con la humanidad. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Le doy un resumen de estos 7 significados. Número 1, carne, el tejido que cubre un cuerpo. Número 2, el cuerpo de un ser animado. Número 3, la humanidad en general, los seres humanos. Número 4, lo que desciende de los humanos. Número 5, la vida con las limitaciones del cuerpo humano. Número 6, principios basados en estándares del mundo. Y número 7, pasiones carnales relacionadas con la humanidad. El antiguo ser puede hacerse equivaler con las pasiones carnales, dice en Romanos 6:6. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Colosenses 3:9 nos dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, el antiguo ser puede hacerse equivaler con las pasiones carnales de una persona antes de ser renovada en Cristo Jesús. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el pasado, los colosenses habían sido enemigos de Dios en sus mentes debido a sus actos inicuos. Dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Al igual pues que los efesios, ellos eran ignorantes por causa de sus corazones endurecidos, y esta es la situación de todos nosotros antes de haber llegado a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en Efesios 4:18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, su iniquidad era el resultado de la condición de sus mentes. Ellos eran malos de por sí, ni estaban controlados contra su voluntad por una naturaleza pecaminosa. Si la circuncisión de Cristo quitara alguna naturaleza pecaminosa, entonces los que recibieron este bautismo ya no tienen, o mejor dicho, ya no tendrían tal naturaleza pecaminosa y ya no pecarían más. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su primera carta nos dice: hijitos míos, si vosotros hubierais pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. El caso de la naturaleza de Adán y Eva llegó a ser pecaminosa después que comieron del fruto prohibido. Entonces, quitar esa naturaleza restituiría a las personas la misma inocencia que Adán y Eva tuvieron antes de comer. Tales personas no hubieran reconocido la desnudez y no hubieran tenido vergüenza de ella. También les doy esta tercera aclaración. Habrá un estudio al final de las últimas lecciones que me estaré refiriendo precisamente a estas aclaraciones que son muy importantes. Vamos a terminar acá por causa del tiempo, pero siempre les invito para los días lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, para que todos juntos estudiemos este valioso estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, gracias te damos nuevamente, porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra en esta hermosa carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. Gracias por esa bendición, Señor, y que me permitas poder llegar a la culminación de este estudio. Hace falta mucho, pero la confianza es que tú me darás la salud, sobre todo la salud espiritual, para continuar en esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles siempre de los libros que mi esposa escribe. Ustedes recordarán que creo que desde el mes de diciembre estuve anunciando que había ya un cuarto libro, y este libro es Llévame contigo, el que les estoy mostrando acá. Este libro es un devocionario para los 366 días del año, o sea, cuando el año es bisiesto. Usted puede adquirirlo a través de Amazon.com y se va a gozar pues con cada una de las reflexiones. Por ejemplo, yo le leo la reflexión de este día, de febrero 6. Se llama Purifícate para ver lo santo, y está basado en 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Cuando regresas de tu trabajo, no puedes entrar a tu casa si es que vienes lodoso. Debes limpiarte primero y así poder abrazar a tu familia. Hoy por hoy, con la pandemia que hemos vivido del COVID-19, todos debemos practicar una limpieza antes de entrar a cualquier establecimiento. Dios, que es 3 veces santo, nadie puede verlo y no morir de inmediato. Debemos de purificar nuestras vidas para poder verle a través de su santa palabra. Dice Éxodo 33:20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Usted lo puede adquirir, pues, este libro, se lo repito, a través de Amazon.com. En los países donde se puede adquirir, usted puede hacer ese pedido. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y recuerden, pues, la cita es para el siguiente lunes a las 5 de la tarde. Bendiciones para todos.